Bueno, continuando con la finalidad de la Policía Nacional, el artículo 166 dice: la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y establecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. El desarrollo normativo, Decreto Legislativo número 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, artículo 3. El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el artículo 167 dice: el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto quiere decir que el Presidente tiene el poder de mandar, ¿no? Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, artículo 168. Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo, y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la defensa nacional de acuerdo a la ley. Carácter no deliberante a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Artículo 169. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Eso quiere decir que no pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Artículo 170. La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley. Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país. Artículo 171. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en defensa civil de acuerdo a la ley. Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos. El artículo 172. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la ley del presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente. Competencia del fuero privativo militar. Artículo 173. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 solo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del servicio militar obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar. Desarrollo normativo, Ley número 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, Ley número 29248, Ley del Servicio Militar, Decreto Legislativo número 1094, Código Penal Militar Policial, artículo 175. Decreto Legislativo número 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, artículo 27. Jurisprudencia de la CIDH, caso Cruz Sánchez y otros versus Perú. Sentencia de expedientes preliminares, fondo, reparaciones y costos. Capítulo 5, párrafo 53-64. Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Artículo 174. Los grados y honores
las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. Uso y posesión de armas de guerra. Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país, pasan a ser propiedad del Estado sin proceso de indemnización. Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale. La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso por los particulares de armas distintas de las guerras. Capítulo 13 del Sistema Electoral. La finalidad del sistema electoral. Artículo 176. El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Tienen por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares, el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas y el registro de los actos que modifican el estado civil. Conformación del sistema electoral. Artículo 177. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 178. Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. 2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. 4. Administrar justicia en materia electoral. 5. Proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. 6. Las demás que la ley señala. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes. Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto del presupuesto del sistema electoral, que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso. Desarrollo normativo. Ley número 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 179. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. 1. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 2. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. 3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros. 4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, entre sus exdecanos. 5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus exdecanos. Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Requisitos. Artículo 180.
Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de 45 años ni mayores de 70. Son elegidos por un periodo de 4 años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada 2 años. El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elecciones popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los 4 años anteriores a su postulación. Resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 181. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales de derecho en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Artículo 182. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está a efecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la célula de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Artículo 183. El jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está efecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifiquen el estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad. Ejerce las demás funciones que la ley señala. Nulidad de los procesos electorales. Artículo 184. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales. Escrutinio público. Artículo 185. El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley. Orden y seguridad durante los comicios. Artículo 186. La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Elecciones pluripersonales. Artículo 187. En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.
La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Capítulo 14 de la descentralización. Desarrollo normativo, ley número 27783, ley de bases de la descentralización, ley número 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, ley número 27972, ley orgánica de municipalidades. Carácter de la descentralización peruana. Artículo 188. La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a ley. División territorial del país. Artículo 189. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunstancias se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. Jurisprudencia del TC. Expediente número 1/2014 PCC-TC. Competencia territorial con respecto al servicio de transporte de mercancías. Ver fundamentos 14 y 16. Creación de las regiones. Artículo 190. Las regiones se crean sobre la base de áreas continuas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán integrarse 2 o más circunscripciones departamentales continuas para constituir una región, conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar la circunscripción regional. La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales de las regiones así integradas. Mientras dure el proceso de integración, 2 o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos. Órganos de los gobiernos regionales. Artículo 191. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos se conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el gobernador regional como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades con las funciones y atribuciones que las señala la ley. El Consejo Regional tendrá un mínimo de 7 miembros y un máximo de 25, debiendo haber un mínimo de 1 por provincia y el resto, de acuerdo a ley siguiendo un criterio de población electoral. El gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de 4 años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo, como mínimo, los ex gobernadores regionales o ex vicegobernadores regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo.
El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción a los casos previstos en la Constitución. Para postular a presidente de la República, vicepresidente, congresista o alcalde, los gobernadores y vicegobernadores regionales deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección respectiva. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios de los consejos regionales. Igual tratamiento se aplica para los consejos municipales. Los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando éste lo requiera, de acuerdo a la ley y al reglamento del Congreso de la República y bajo responsabilidad. Competencia de los gobiernos regionales. Artículo 192. Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil. 3. Administrar sus bienes y rentas. 4. Regular y otorgar las autoridades licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. 5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes. 6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley. 8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función conforme a ley. Bienes y rentas de los gobiernos regionales. Artículo 193. Son bienes y rentas los gobiernos regionales. 1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 2. Las transferencias específicas que les asigne la ley anual de presupuesto. 3. Los tributos creados por ley a su favor. 4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen conforme a ley. 5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, conforme a ley. 6. Los recursos asignados por concepto de canon. 7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley. 8. Los demás que determine la ley. Municipalidades como órganos de gobiernos locales. Artículo 194. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que le señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para postular al presidente de la República, vicepresidente, congresista, gobernador o vicegobernador del gobierno regional, los alcaldes deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección respectiva. Competencia de los gobiernos locales. Artículo 195. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local,
y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 3. Administrar sus bienes y rentas. 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 8. Desarrollar y regular actividades y servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función conforme a ley. Bienes y rentas de las municipalidades. Artículo 196. Son bienes y rentas de las municipalidades. 1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 2. Los tributos creados por ley a su favor. 3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por ordenanzas municipales conforme a ley. 4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorgue conforme a ley. 5. Los recursos asignados al Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo conforme a ley. 6. Las transferencias específicas que les asigne la ley anual de presupuesto. 7. Los recursos asignados por concepto de canon. 8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley. 9. Los demás que determine la ley. Otras funciones de las municipalidades. Artículo 197. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. Régimen especial de la capital de la República. Artículo 198. La capital de la República no integra ninguna región. Tienen régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. Las municipalidades de frontera tienen asimismo régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y por último, fiscalización de los fondos de los gobiernos regionales y locales. Artículo 199. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos y fiscalizaciones y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad conforme a ley. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.